Hey, ahorita que hablar sobre el capítulo 9 de Génesis, sobre cómo Dios da la primera ley social para que los nuevos habitantes traten de vivir con menos violencia, como ya había acabado el mundo, ¿no? O sea, no que se repita la misma violencia que con los hijos de Caín. Empieza así. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados, todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Aquí es como ya les había dicho, que ya habíamos leído antes, que los animales y los humanos eran herbívoros todos. Entonces cuando se empezó a corromper el mundo, que unos animales ya también estaban corrompidos de comer carne, ¿no? Como el cuervo. Aquí ya Dios da el mandato, ¿no? De que, bueno, sí puedes comer carne, pero bajo mis reglas, ¿no? De que no te comas la sangre, porque la sangre ya era considerada la vida de una persona. O sea, el derramar sangre era un pecado porque Dios era el que daba la vida. Así que de los animales tampoco te podías tomar o comer su sangre. ¿Y por qué aquí ya Dios empieza a permitir el comer carne? Bueno, pues recordando que va a empezar la era de hielo, que ya estaban en la era de hielo, después de todo el caos del diluvio, era obvio que toda hierba todavía iba a estar más escasa. Entonces de los animales iban a poder alimentarse y poder tener esas reservas de grasa, ¿no? Para aguantar el frío y todos los cambios climáticos que llevan a venir con las estaciones. Entonces dice que al igual que la hierba verde, ¿no? Ahora sí pueden comer de todo lo que tiene vida. Y aquí habla de lo que también decíamos, que los animales normalmente estaban en armonía con los humanos, pero aquí ya en este capítulo ya se habla de que los animales van a tener el miedo. Ahora ya ves que cuando hay un tigre, por más fuerte que sea, si ve un humano, lo primero que hace es huir, ¿no? Y esto era también para que pues empezaran a repoblar el mundo y que los animales pues no su primer instinto fuera comérselos, sino huir de ellos para así poder llegar a lo ideal, que era volver a poblar la tierra. Y pues sí, lo perdido, ¿no? El contacto con los animales. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. Bueno, aquí por ejemplo ya estamos hablando de la primera ley social, ¿no? Para los humanos, para las sociedades. Ya vimos que a Dios no le gustaba el que se mataran como Caín y Abel, porque pues es vida, ¿no? Es importante. Entonces, como el hijo de Caín, Lamec, viste que empezó a agarrar esto de que Dios protegió a Caín para que no lo mataran por lo de la violencia, también como él había matado a su hermano y cómo iban a empezar todos a matarse. Aquí Dios está diciendo que él va a vengar a la persona que mate a un hombre. No es que sea un Dios malo, es un Dios que está evitando la violencia para que se salga de control otra vez. Entonces así cada vez que alguien dijera voy a matar a esta persona que Dios hizo, supiera que estaba haciendo mal y que eso traía consecuencias porque no era lo que Dios quería. Entonces por eso se permite, ¿no? El matar por proteger, no por venganza ni por nada de eso. O sea, la muerte que estaba permitida. Entonces esto evitaba, como la Lamech decía que si a él lo mataba a alguien, él iba a matar a más personas, o que iba a ser vengado 70 veces 7, o sea, era algo interminable, ¿no? O sea que la Lamech él decía, pues yo voy a matar a muchas personas y pues Dios no va a proteger, y eso no era lo que Dios quería. Dios no quería que la Lamech ni nadie matara a muchas personas y que se quedara así. Entonces esta era la ley que protegía que los humanos no se estuvieran matando unos a otros y que creyeran que eso estaba bien. Y continuamos, dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto ustedes sean fecundos y multiplíquense, vuelen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados
y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Bueno, esta repetición de que el pacto era con los humanos y con los animales era para que quedara claro, ¿no?, que Dios ya no iba a volver a terminar con la humanidad, aunque estuvieran inclinados a estar en pecado, porque como vemos, pues los humanos no somos perfectos y tendemos a caer en hacer cosas malas, y esto era como decir, ya no te voy a destruir por tu maldad, porque ya sé que tu corazón así es, ¿no? Entonces el pacto fue el arco iris, que es de colores, ¿no? Como la diversidad de las personas, que son todas diferentes. Entonces normalmente aquí la palabra arco viene del hebreo y se usa por el arco de lanzar flechas. Entonces se da cuenta que era un recordatorio de que el arco estaba colgado y que ya no le va a hacer daño a la humanidad. Por eso el arco está para arriba, para el cielo, para que Dios recordara que él había prometido que ya no iba a terminar con la tierra ni con un diluvio, ¿no? Entonces dice, también Dios dijo, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal de mi pacto que yo establezco con toda la carne que está sobre la tierra. Entonces aquí también, como el arco iris era algo nuevo, algo que no nunca había visto, estamos como que reafirmando esa teoría de que alrededor del mundo había agua, ¿no?, o vapor que no dejaba entrar la luz como era, y que por eso vivían muchos años, porque pues la radiación no entraba como se debía y no nos hacía el mismo daño que ahora nos hace el sol. Entonces ahí está, por ejemplo, el arco iris, ¿no? Cuando ya el sol ya podía entrar directamente y tocar el agua o la luz, pues ya se veía este arco iris, que era por la entrada de los rayos ya como los conocemos ahora. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Aquí estamos viendo que Noé no era perfecto, ¿no? Que aunque hubiera sido el elegido de Dios, vimos que se embriagó, ¿no? Lo primero que hizo fue plantar una viña y le gustaba el vino, pero sus debilidades eran, por ejemplo, esta, ¿no?, de embriagarse, y eso le traía problemas, ¿no? Aquí vamos a entrar a un problema que hubo con su familia, con el padre de Canaán, que es Cam. O sea que estamos recordando que aunque haya caminado con Dios y que haya iniciado el mundo con él otra vez, él tenía sus fallas y sus debilidades como todos nosotros ahora, ¿no? Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Noé fue el último patriarca que vivió muchísimos años, 950. Ya después de ella ves que Dios ya redujo los años de vida de las personas. Esto que a lo mejor parece algo muy fuera de lugar, ¿no? El enojo de Noé, que su hijo se haya burlado de haberlo visto desnudo, suena como que muy malo que le haya dicho: vas a ser esclavo de la descendencia de tus hermanos, ¿no? Y la verdad es que como Noé estaba profetizando, ellos tenían este don de Dios, que era el profetizar. Él vio que el comportamiento de su hijo no era algo bueno, ¿no? Que él
por ejemplo, le faltó al respeto, se burló y que eso no era algo bueno. Entonces dijo, bueno, tus hijos, tus nietos van a ser peor de lo que tú estás haciendo. Él estaba viendo el futuro de su hijo y cómo esta sociedad que le iba a formar iba a ser alejada también de Dios. O sea, que vamos a ver que otra vez estábamos en maldad. Y fue una profetización, no fue un castigo, fue algo que él vio y profetizó conforme a cómo se comportó su hijo y cómo los demás iban a ser buenos porque no se habían burlado y Dios los iba a bendecir. No era como los patriarcas daban su bendición a los hijos, normalmente eran los primogénitos, pero sí, esta es una profetización de más adelante cómo los pueblos se iban a separar, iba a haber enemigos entre ellos mismos y cómo de dónde iba a venir, ¿no?, el pueblo de Israel, que creo que es de Jafet, de donde viene el pueblo de Israel.